Mi despiadada suegra me exigió que le entregara mi empresa de $150 millones a mi marido. Vi a través de su avaricia y me negué. Fue entonces cuando sobornaron a mis propios empleados para que quemaran mi empresa hasta los cimientos y me dejaran sin nada. Pero no sabían qué hacer. Había planeado que a la mañana siguiente se despertaran con un giro impactante que nunca vieron venir. Y su mundo se salió de control. Nunca pensé que estaría sentada aquí contando la historia de cómo mi mundo casi fue destruido. Me llamo Maya Rivers. Tengo 33 años. Soy diseñadora de moda y hasta hace unos años creía que estaba viviendo la vida perfecta. Había heredado el legado de mi padre, un imperio de ropa sustentable de $150 millones, y puse cada gramo de mi creatividad y energía en hacerlo prosperar. Amaba mi trabajo, la energía acelerada de la ciudad de Nueva York y la creencia de que estaba construyendo algo significativo, algo de lo que mi padre estaría orgulloso. Pero luego llegó Daniel Hawthorne. Cuando lo conocí, me cautivó. Daniel era todo lo que la sociedad me dijo que buscara, guapo y encantador, heredero de una antigua fortuna familiar. Conocí a Daniel en una organización benéfica, uno de esos eventos deslumbrantes en los que siempre me sentí un poco fuera de lugar a pesar de mi éxito. Daniel tenía esa forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación. Decía todas las cosas correctas, me hacía reír y, en cuestión de meses, me encontré diciendo que sí a su propuesta. Mirando hacia atrás, debería haber notado las pequeñas grietas desde el principio, pero el amor tiene una forma de cegarte. Su madre, Judith Hawthorne, fue otra historia completamente diferente. Desde el momento en que nos conocimos, dejó en claro que no lo aprobaba. Para ella, yo no era lo que imaginaba para su precioso hijo. Según Judith, yo era una forastera obsesionada con mi carrera que intentaba empañar la imagen impecable de la familia Hawthorne. Me dije a mí misma que no importaba, no me iba a casar con ella, después de todo, pero Judith era persistente, entrometida y cruel de maneras que me hicieron dudar de mí misma. Después de la boda, las cosas cambiaron sutilmente. Al principio, Daniel comenzó a hacer comentarios sobre cómo trabajaba demasiado o cómo debería ser el papel de una esposa en el hogar. Los descarté como opiniones inofensivas, pero se volvieron más agudos y punzantes. Judith solía insinuar que debería entregarle el control de la empresa de mi padre a Daniel. Él tiene más experiencia con el dinero, querida, decía con una sonrisa condescendiente. La idea de renunciar al trabajo de mi vida parecía impensable, pero no quería causar problemas en mi matrimonio. Así que, evité la confrontación. Ojalá hubiera hablado antes, porque las cosas se intensificaron rápidamente. Una noche, durante una cena particularmente tensa, Judith lo explicó todo. Maya, es hora de tomar una decisión, dijo. Eres parte de la familia Hawthorne ahora. Eso significa dejar atrás los sueños infantiles de dirigir un negocio. Daniel puede encargarse de todo. Congelé. ¿Sueños infantiles? Repetí. Esta empresa es el legado de mi padre. Es mi legado. Su expresión se endureció. Tu deber es con esta familia, no con algún proyecto de vanidad. Daniel se quedó en silencio, mirando su plato. En ese momento, algo en mí se quebró. No lo haré, dije firmemente. No voy a renunciar a mi compañía y no voy a renunciar a quien soy. Los ojos de Judith se entrecerraron e intercambió una mirada con Daniel. Veremos, dijo fríamente. En ese momento pensé que era una amenaza vacía, pero las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Daniel se volvió distante. Su temperamento estallaba por las cosas más pequeñas. Criticaba cada uno de mis movimientos, desde cómo manejaba mi equipo hasta cómo pasaba mi tiempo. Judith comenzó a aparecer sin avisar, revoloteando sobre mí como un buitre. Podía sentirlos a ambos. Estaban trabajando para desgastarme, pero me negué a ceder. El punto de quiebre llegó una noche cuando recibí una llamada a las 2 de la mañana. Mi asistente estaba frenética. Maya, la fábrica está en llamas. Recuerdo salir corriendo de la cama. Mi corazón latía con fuerza, mientras Daniel, perezosamente, preguntaba dónde iba. Voy a la fábrica. Está en llamas, dije ya agarrando mi abrigo. Su respuesta me heló. Oh, eso es una pena. La escena en la fábrica era un caos. Las llamas rugían, el humo llenaba el aire y los bomberos luchaban por controlar el incendio.
La mitad de la propiedad había desaparecido para cuando el fuego se extinguió. Me quedé allí, mirando todo lo que mi padre y yo habíamos construido reducido a cenizas. Me sentí entumecida, pero en el fondo algo no cuadraba. Ocurrían accidentes, claro, pero esto parecía deliberado. A la mañana siguiente llegaron los informes de un cableado defectuoso. Dijeron que había sido una tragedia, una coincidencia, pero no pude evitar la sensación de que era algo más. Mientras revisaba los escombros, Daniel y Judith apenas parecían preocupados. Judith incluso sugirió que vendiera los activos restantes. Reduce tus pérdidas, dijo casualmente. Tal vez sea una señal de que estás destinada a concentrarte en cosas más importantes. Sus palabras me hirieron. Mi instinto gritaba que algo andaba mal, pero no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando decidí contratar a un investigador privado, Liam Carter. Necesitaba respuestas y no iba a parar hasta obtenerlas. No sabía que lo que Liam descubriría destruiría cualquier resto de confianza que pudiera tener, pero en ese momento, de pie entre las ruinas, solo podía sentir una cosa: determinación. Querían destrozarme, tomar todo lo que tenía, pero me subestimaron, y ese fue su mayor error. Los días después del incendio se sentían como una neblina. Apenas dormía, repasaba cada momento en mi cabeza, seguía pensando en los detalles y, sobre todo, en la reacción tan tranquila de Judith. Algo en su comportamiento no era solo frío, era calculador. Daniel, por otra parte, actuó como si el incendio fuera solo un inconveniente en lugar de una catástrofe. No hizo ningún esfuerzo por consolarme o siquiera fingir que le importaba. Su apatía me dolía más que cualquier otra cosa. Me lancé a reconstruir lo que pude, a rescatar mis activos restantes y a tranquilizar a mis empleados. Pero incluso entonces, mi instinto me decía que había más en este incendio de lo que parecía. Fue entonces cuando contacté a Liam Carter, un investigador privado que me había recomendado un amigo. Liam tenía unos 40 años, una mirada aguda y exudaba una confianza tranquila. Liam escuchó atentamente mientras le conté sobre el incendio, mis sospechas y la creciente tensión con Daniel y Judith. ¿Crees que esto no fue un accidente?, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Sé que no lo fue, respondí con firmeza. Solo necesito una prueba. Liam asintió. Está bien, comenzaré con lo básico, las imágenes de CCTV, entrevistas y una mirada más cercana a las finanzas de tu negocio. Si hay algo que descubrir, lo encontraré en las próximas semanas. Me mantuve ocupada, pero la espera de los hallazgos de Liam fue agonizante. Daniel pasaba cada vez más noches fuera de casa, sin explicación. Cuando lo confronté, me despidió con un gesto de la mano. Tengo asuntos que atender, dijo, con un tono que destilaba fastidio. Tal vez deberías enfocarte en averiguar qué hacer con tu situación. ¿Mi situación? Eso es lo que él llamó el incendio que casi había destruido el trabajo de mi vida. Cada día que pasaba, se hacía más claro que Daniel ya no era el hombre con el que pensé que me había casado, o tal vez nunca lo había sido. Comencé a prestar más atención a su comportamiento. Atendía más llamadas en privado. Tenía conversaciones en voz baja con Judith y, cada vez que entraba a la habitación, ambos se quedaban en silencio. Ya no era paranoia. Algo estaba pasando. La primera actualización de Liam llegó 2 semanas después, y lo que compartió me dejó tambaleándome. Revisé las imágenes de CCTV de la noche del incendio. Comenzó, deslizando una computadora portátil sobre la mesa hacia mí. Mira esto. El video granulado mostró a 2 de mis empleados entrando a la fábrica horas antes de que comenzara el incendio. Los reconocí de inmediato. Mark y Elena, ambos miembros del personal desde hace mucho tiempo. Había confiado implícitamente en ellos. Las imágenes los mostraban manipulando maquinaria y rociando lo que parecía ser líquido desde un bote en el suelo. Incendio provocado. Liam confirmó que el incendio no fue causado por un cableado defectuoso. Maya, fue deliberado. Me sentí mal del estómago. ¿Pero por qué harían esto? La expresión de Liam se oscureció. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Hablé con Mark y Elena por separado. Al principio, negaron todo, pero cuando les mostré las imágenes, se quebraron. Admitieron que les pagaron para iniciar el incendio. ¿Pagados por quién?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta.
Liam dudó antes de responder, como si sopesara cuánto decir. Judith y Daniel. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Ellos fueron cuidadosos, pero no lo suficiente. Los registros bancarios mostraban grandes transferencias inexplicables desde una cuenta vinculada a Daniel. Mark y Elena recibieron esos pagos solo unos días antes del incendio. Me senté allí en silencio, atónita, tratando de procesar la traición. Judith y Daniel, mi esposo y su madre, habían conspirado para destruir mi negocio. Sentí que la ira crecía dentro de mí, caliente y cegadora. Se habían llevado todo lo que amaba, todo por lo que había trabajado, y lo habían quemado hasta los cimientos. Por poder, por control, no podía comprender cómo podían ser tan crueles. ¿Qué hago ahora?, le pregunté a Liam con voz temblorosa. Construyamos un caso, dijo somplemente. Tienes suficiente aquí para ir a las autoridades, pero si quieres que esto siga adelante, necesitaremos más. Correos electrónicos, registros telefónicos, cualquier cosa que los relacione directamente con el incendio provocado. En los días siguientes, Liam continuó investigando y la evidencia que descubrió pintó un panorama condenatorio. Había correos electrónicos entre Judith y Daniel discutiendo su plan en lenguaje codificado, registros telefónicos que mostraban llamadas nocturnas a Mark y Elena e incluso un rastro de papel de sobornos pagados a otros empleados. Guardé silencio sobre lo que sabía, a pesar de la creciente evidencia. No confronté a Daniel ni a Judith todavía. En lugar de eso, hice el papel de la esposa inconsciente mientras Liam y mi abogada, Sandra Torres, preparaban un caso legal. Sandra era una mujer sensata y poderosa, conocida por su experiencia en casos de alto perfil. Cuando le mostré la evidencia, no se anduvo con rodeos. Esto es hermético, dijo, no se saldrán con la suya. Pero fingir que todo era normal fue la parte más difícil. Cada vez que me sentaba frente a Daniel en la cena o soportaba uno de los comentarios petulantes de Judith, quería gritar. Quería decirles que sabía que su plan había fallado, que los vería llevados ante la justicia, pero no podía arriesgarme a avisarles. Todavía no. En lugar de eso, me concentré en reconstruir lo que pudiera, incluso mientras el peso de su traición amenazaba con aplastarme. La voz de mi padre hizo eco en mi mente durante esos días oscuros. Maya. No importa lo que pase, nunca dejes que nadie te quite tu integridad o tu fuerza. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Habían tratado de destruirme, pero no lo lograron. No me conocían. Yo no era la mujer débil y obediente que Judith quería que fuera, y no iba a dejar que ganaran. Las piezas estaban encajando, y pronto se darían cuenta de lo mucho que me habían subestimado, mientras me sentaba frente a Daniel todos los días. La noche anterior, fingir que nada había cambiado fue un ejercicio de autocontrol. Podía sentir el peso de las mentiras entre nosotros y me costó mucho seguir actuando como si fuera la esposa distraída, pero en el fondo sabía que ya no era la misma, ya no era la mujer que confiaba en él, que creía en su encanto y su sonrisa fácil. Ahora, solo me mordía la lengua. Pasaba el tiempo reuniendo fuerzas y preparándome para el momento en que lo haría caer a él y a Judith. La evidencia que Liam había encontrado era aplastante, registros bancarios que los incriminaban, conversaciones entre Judith y Daniel discutiendo cómo manejar el problema de Maya, e incluso testimonios de empleados que habían sido sobornados para guardar silencio. Mi abogado me aseguró que teníamos suficiente para llevarlos a la corte, pero aún no estaba lista. Quería tener todo perfectamente organizado, asegurarme de que no tuvieran forma de escapar de esto. Una noche, algo sucedió que casi me hizo perder la calma. Llegué a casa y encontré a Judith sentada en mi sala, tomándote como si fuera la dueña del lugar. Daniel no estaba a la vista, pero su presencia era suficiente para ponerme los nervios de punta. Maya, con una sonrisa, dijo algo que no pude entender del todo. No podía mirarla a los ojos, y pensé que ya era hora de tener una pequeña charla de mujer a mujer. Me obligué a mantener la calma mientras ella hablaba. Ya sabes. Dejó su taza de té con un tintineo deliberado. Había hablado de opciones en la vida, del futuro. Se inclinó hacia adelante y su voz bajó a un susurro conspirativo. Has pasado por mucho últimamente. El estrés de reconstruirlo todo es muy desafortunado. Mis puños se apretaron contra mis costados, pero mantuve la calma. Sí, es difícil, pero lo lograré.
Claro que lo lograrás, dijo suavemente. Siempre has sido tan decidida, pero a veces, la determinación no es suficiente. A veces, tienes que saber cuándo dejar ir. ¿No crees que ya es hora de considerar vender lo que queda de tu empresa? Es una carga, Maya. Daniel y yo podemos ayudarte a empezar de nuevo. La miré fijamente. La máscara que mantenía se deslizó un poco. Sus palabras estaban llenas de amenazas, pero lo que realmente vi en sus ojos fue codicia. Ya ni siquiera intentaba ocultarla. Querían que renunciara a todo, mi empresa, mi legado, mi identidad, para poder reclamarlo para ellos. Gracias por tu preocupación, Judith, dije, mi voz fría, pero no me voy a rendir, ni ahora ni nunca. Su sonrisa vaciló por un momento, y vi un destello de algo, tal vez ira, quizás miedo. Bueno, dijo, poniéndose de pie y alisándose la falda, espero que sepas lo que estás haciendo, por tu bien. Se fue sin decir otra palabra, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí una oleada de determinación. Se estaban desesperando, lo sabían, no iba a dar marcha atrás. Y era solo cuestión de tiempo antes de que hicieran su siguiente movimiento, pero ya no tenía miedo. Una semana después, Liam vino a mí con una última pieza del rompecabezas, una grabación de una conversación entre Judith y Daniel, discutiendo el incendio en detalle. Hablaban sobre cómo pagar a los empleados para que prepararan la escena y pareciera un accidente, e incluso sus planes de obligarme a vender la empresa después de que todo quedara claro. Esto está claro como el día, dijo Liam, entregándome el archivo. Este es el clavo en el ataúd. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Es hora. Sandra no perdió tiempo presentando la demanda. Los cargos eran graves: incendio provocado, conspiración, fraude. Los medios se enteraron de la historia casi de inmediato, y en cuestión de días era todo de lo que hablaban. Los titulares gritaban sobre el escándalo en el imperio de la moda, y las fotos de Judith y Daniel aparecieron en todos los medios de comunicación. Negaron todo, por supuesto, pero la evidencia era abrumadora. Cuando llegó la citación, Daniel finalmente me confrontó. Estaba en la cocina revisando algunos documentos cuando se puso furioso, rojo de ira. Me gritó: ¿qué diablos es esto, Maya? Y agitando el papel en mi cara: ¿me estás demandando a tu propio marido? Me mantuve firme, enfrentando su mirada con una resolución inquebrantable. No eres mi marido, Daniel, ya no. Un marido no destruye la vida de su esposa por dinero. Un marido no conspira con su madre para quemar todo lo que ha trabajado. Su rostro se retorció de rabia. No sabes de lo que estás hablando. Oh, sé exactamente de lo que estoy hablando, dije, con voz firme. Tengo la prueba, Daniel, los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, las transferencias de dinero, lo sé todo. Por un momento, pareció aturdido, como si no esperara que yo luchara. Luego, su expresión se endureció. Estás cometiendo un error, Maya. Te vas a arrepentir de esto. No, dije, mi voz firme. El único error que cometí fue confiar en ti. Salió furioso y cerró la puerta detrás de él. Sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. La pelea estaba lejos de terminar, pero ya no tenía miedo. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control. Cuando llegó la fecha de la corte, se acercaba la furia mediática. Los periodistas acamparon afuera de mi casa, y cada detalle del caso fue analizado a fondo en programas de entrevistas y redes sociales. Fue agotador, pero me mantuve concentrada. Tenía un equipo de abogados brillantes, evidencia sólida como una roca, y un fuego dentro de mí que se negaba a extinguirse. La noche antes del juicio, me senté sola en mi oficina mirando una foto de mi papá. Haré esto bien, pensé. Papá, susurré, protegeré lo que construiste. A la mañana siguiente, entré a la sala del tribunal con la cabeza en alto, lista para enfrentar lo que viniera. La sala estaba llena ese día. Recuerdo haber entrado sintiendo el peso de 100 pares de ojos sobre mí. Los medios habían llamado al juicio la traición de Hawthorne, y todos estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaría. Pero yo no estaba allí por las cámaras ni por el espectáculo. Estaba allí para reclamar mi vida, el legado de mi padre y mi dignidad. Daniel y Judith se sentaron en la mesa de defensa, con expresiones cuidadosamente neutrales.
pero podía ver la tensión en su lenguaje corporal. Por primera vez, no tenían el control. Judith ocasionalmente le susurraba a Daniel, y sus rasgos afilados delataban destellos de preocupación. Daniel evitó mirarme por completo. No importaba. No podían intimidarme. Sandra Torres, mi abogada, era una fuerza a tener en cuenta. Comenzó el caso con una declaración clara y poderosa. Esta es una historia de traición, avaricia y la destrucción deliberada del trabajo de toda la vida de una mujer. Tenemos evidencia que demuestra, más allá de toda duda, que Judith y Daniel Hawthorne conspiraron para destruir el negocio de Mea River para su propio beneficio. La fiscalía presentó la evidencia metódicamente. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostrando a mis empleados prendiendo fuego. Los registros bancarios que prueban los sobornos pagados desde la cuenta de Daniel. Los correos electrónicos entre Judith y Daniel discutiendo el incendio y la grabación de audio condenatoria, donde detallaron su plan con sus propias voces. Pieza por pieza, el rompecabezas se unió para el jurado, y la imagen que pintó fue innegable. Me senté en silencio, escuchando cada palabra y reviviendo cada momento doloroso. Cuando Mark y Elena, los empleados que habían provocado el incendio, tomaron el estrado. Cuando me presenté para testificar, fue difícil mantener mis emociones bajo control. Admitieron sus roles y explicaron cómo Judith y Daniel los habían presionado y pagado para cometer el crimen. Su culpa era evidente y, aunque sentí algo de ira hacia ellos, no pude evitar sentir lástima. Al final, fueron solo peones en un juego mucho más grande. La defensa trató de desacreditarme, por supuesto. Me pintaron como una mujer fría y obsesionada con su carrera que había descuidado a su marido y antagonizado a su familia. El abogado de Judith incluso sugirió que estaba inventando todo, que los acusaba por despecho, pero Sandra desmanteló sus argumentos con precisión y calma. Cada pieza de evidencia era sólida, cada testigo creíble. Cuanto más intentaban echar la culpa a otros, más desesperados se veían. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí una mezcla de miedo y determinación. Respiré profundamente y me enfrenté al jurado. Mi padre construyó esta empresa con su sangre, sudor y lágrimas. Comencé a hablar con voz firme, aunque la emoción amenazaba con ahogarme al recordar su fallecimiento. Juré continuar con su legado para honrar su arduo trabajo y su visión. Confié en Daniel y en su familia. Creí que querían lo mejor para mí y para nosotros, pero no lo hicieron. Vieron mi éxito como una amenaza, algo que querían controlar y, si era necesario, destruir. Miré directamente a Judith y Daniel, quienes finalmente encontraron mi mirada. Pensaron que podrían quebrarme, pero me subestimaron en la cancha. Estuve en silencio mientras terminaba mi testimonio. Sentí una extraña sensación de catarsis, como si un peso que había estado cargando durante meses finalmente se hubiera levantado, sin importar lo que sucediera. Sabía que había hecho todo lo posible para luchar por lo que era correcto ante el jurado. Deliberaron durante horas, aunque me pareció que fueron días. Cuando finalmente regresaron, el aire en la sala del tribunal estaba cargado de anticipación. Mi corazón se aceleró cuando el capataz se puso de pie para dar el veredicto sobre los cargos de conspiración y fraude. Por unanimidad, encontramos que el acusado es culpable, dijo. La sala estalló en susurros y jadeos. Pero apenas los escuché, el alivio me invadió como un maremoto, y por primera vez en meses, me permití respirar. Judith y Daniel se sentaron, congelados, con los rostros pálidos. El juez los sentenció a largas penas de prisión, y aunque sabía que nada podría reparar el daño que habían causado, sentí que era justicia. Los empleados involucrados en el incendio también enfrentaron consecuencias legales, aunque sus sentencias fueron menos severas. El tribunal reconoció que habían sido manipulados, pero sus acciones no podían quedar impunes. En cuanto a mí, el tribunal me otorgó la propiedad total de las propiedades de la familia Hawthorne como una restitución por la devastación financiera y emocional que habían causado. Fue una victoria tanto simbólica como práctica, una forma de asegurar que el poder mal habido de los Hawthorne ya no me eclipsaría. Reconstruir mi empresa no fue fácil. La pérdida financiera fue inmensa y las cicatrices emocionales, profundas, pero con el apoyo de mis empleados restantes, clientes leales y aliados de Newfound, puse mi corazón en restaurar lo que se había perdido. Con el tiempo, no solo nos recuperamos, sino que prosperamos. El fuego había sido destinado a destruirme, pero,
En cambio, forjó algo nuevo. En los años que siguieron, mi historia se convirtió en un faro de esperanza para otros que enfrentaban traición y dificultades. La gente me escribía para contarme cómo mi lucha por la justicia los inspiró a defenderse. Fue muy emocionante y me recordó por qué luché. Fue difícil al principio mirar atrás, pero ahora veo que el incendio no solo fue el final de un capítulo, sino el comienzo de otro. Judith y Daniel intentaron despojarme de todo, pero no pudieron quitarme mi resiliencia, mi determinación ni mi integridad. Y al final, esas son las cosas que realmente importan. Mi padre solía decir que la verdadera fuerza, Maya, no consiste en evitar las llamas, sino en resurgir de las cenizas. Ahora entiendo eso más que nunca. Esta es mi historia. No se trata solo de traición o venganza, se trata de encontrar el coraje para reconstruir, para luchar por lo que es correcto y para nunca dejar que nadie te quite tu poder. Se trata de resiliencia, y espero que sea un recordatorio de que no importa cuán oscuras se pongan las cosas, siempre hay una manera de levantarse.